Bueno, amigos, estamos acompañados de dos invitados. Está con nosotros la reconocida nutricionista Milagros Agurto, las damas primero. Hola, María Jesús. Y también encantada. Alfredo González está con nosotros, conocedor de comida y además va a opinar el día de hoy, por supuesto, sobre lo que le ha parecido pues a él las declaraciones de Iván Tais. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Ahora, nuestro novelista peruano tiene una opinión respecto de la comida peruana. Para él lo ha señalado en su blog, en el blog con el diario El País de España, en relación al que es pues indigesta y poco saludable, señala. Tenemos realmente una variedad impresionante y vivimos quizás no en una burbuja de aire, sino lo dicen las cifras también en relación al boom gastronómico que vive en nuestro país. Sí, son varias cosas, ¿no? Creo que todas las opiniones son válidas, pero creo que lo que él hizo también es políticamente incorrecto. Cuando se trata de un país que está siendo conocido por el tema de la comida y cuando te metes con el alma más sensible de la gente, que es su alimentación. Tú mira la pirámide de Maslow, necesidades fisiológicas, alimentación, y le estás metiendo con algo que le da orgullo al país. Ciertamente la comida peruana puede tener... Algunos platos de la comida peruana pueden ser muy grasosos, con mucho condimento, pero tú tienes otros platos que no son así, por ejemplo el ceviche. Entonces tú puedes encontrar de todo en la comida peruana. Y si tú hablas pues de un frijol con arroz y cabrito, oye, esa es una mezcla perfecta y deliciosa que se come en el norte, como los tamalitos verdes también, y va a depender de la frecuencia con que consumas esos alimentos dentro de tu dieta, ¿no? ¿Te refieres a los carbohidratos cuando señala Carbohidratos, grasas, etcétera, Ajá, ¿no? O sea, yo creo que... eso depende de que para él, ¿qué es comida peruana? Si para él solamente es el tamalito, el tacacho, entonces sí, puede ser mucha grasa y mucho carbohidrato. Pero tú tienes un montón de carnes que se comen en el país, que se preparan además de muy buena manera y que en una buena mezcla también pueden ser muy útiles dentro de la dieta de la familia, ¿no? ¿Qué dice Alfredo González? Bueno, yo creo que cuando me enteré de este señor, lo primero que hice fue entrar a Google, al buscador, y bueno, la Wikipedia es así, chiquitita, ¿ves? Entonces, es un pata que se ha querido hacer conocido. Creo que no sé si combina con el muchacho que ha escrito el libro acá, que tampoco lo conocí, un tal González, creo también, ¿no? Con su familia. Y creo que, bueno... Pura coincidencia. Por lo menos se ha hecho conocido, un tipo desconocido. Él vive en España, él parece que no ha ido a tapear por la Plaza Mayor, donde toda la comida es a base de ajo y aceite de oliva, el famoso aioli, ¿no? O sea que... Y se equivoca totalmente. Fíjate... Él puede desconocer la parte nutricional, etcétera, que lo conoce la doctora Agurto, y bueno, yo también por los estudios y lo que he trabajado en conservas de pescado toda mi vida. Pero lo principal son las cifras. Cuando él habla de que queremos hacer una burbuja, no. ¿Sabes cuántos peruanos trabajan? Te hago cifras de apoyo. Sí, por supuesto. Y de 300.000 peruanos viven de la gastronomía directamente, sin contarlos indirectamente, unos pescadores artesanales, agricultores, etcétera. De los cuales 50% tienen quinto de primaria. Su ingreso es un promedio de 740 soles. Además es una actividad rica y por herencia muchas veces, tiene ¿no? 4% del PBI. Entonces, ¿cómo va a hablar lo que más ha ofendido? Bueno, a él le puede indigestar, puede tener problemas de colon, nutrición, colon irritable. ¿No? Entonces, eso es cosa aparte. Pero si lo principal que es 4% del PBI. Estamos hablando de un tema. ¿Sabes cuántos estudiantes de gastronomía en este momento? Así como era popular estudiar comunicaciones, antes abogacía, ahora es gastronomía, Claro, hay 80.000 estudiantes. Estamos en un verdadero boom gastronómico, real, consideran cifra. ustedes. O sea, el pata se ha querido hacer conocido y lo que no hay que es hablar más del tema para no caer en su propósito, que lo conozcan, ¿no? Y como yo concuerdo con la doctora Agurto en el sentido de que la comida peruana, yo por ejemplo he filmado Tradiciones de mi tierra en el Naranjal. Ahí, ¿qué cosa he comido? Cuyes, que es un animal, un roedor que separa la grasa de la carne. He comido trucha, ¿no? He comido pato, he comido cordero y he comido cerdo. El cerdo también es otro animal que separa la grasa. Entonces, si tú quieres comer grasa, si tú quieres comer la parte que es carne. Entonces, claro, el tema es si todos los días vas a comer seco chabelo, ya, pues estamos mal. Si todos los días vas a comer chicharrón, estamos mal, En el caso de los carbohidratos, Milagros, porque probablemente el peruano, pues si nos remitimos, por ejemplo, al norte mismo, a la costa misma y consumimos arroz con tu papa, y estamos probablemente, estamos como que mezclando de manera no muy seleccionada, quizá que es un poco lo que, por ejemplo, los nutricionistas nos saben orientar, ¿no? Hay que dosificar. Quizá en eso como que muy poco conocemos los peruanos, ¿crees tú? Yo creo que estamos aumentando en el tema de la educación en nutrición. Hay entidades en todo el país que
si están en Lima, donde fuera, que a todo el país van para educar en los temas de nutrición. Y creo que ahora hay mucha más información a la mano, por lo cual nosotros podemos tener mucho más acercamiento para saber cuáles pueden ser las mejores mezclas. Pero, por ejemplo, mezclar arroz con frijoles, todo el mundo dice, pues es mucho carbohidrato. Sí, pero a la vez, cuando la mezcla se hace adecuadamente, tú vas a tener una proteína muy buena, que la FAO la reconoce. Entonces, no hay que hablar solamente de que mezclo arroz con camote o arroz con frijoles, sino cuánto pongo de arroz, cuánto pongo de frijol, para que la mezcla sea buena para tu salud. Ahora, no es todos los días. No, pero... Nadie come lo mismo todos los días. María Jesús, ¿qué comen los peruanos? Yo me he criado entre Guarmey y Lima, en un valle. En Lima ya sabemos lo que comemos. ¿Qué comen en Valle la gente, los agricultores pre-reforma agraria? Generalmente menestras, en ese tiempo era frijoles un poco baratos como el panamito, la lenteja bocona, Castilla, etcétera, arroz. Y siempre una carne, que en ese tiempo como son valles pequeños, haciendas pequeñas, se comía mucho chivo porque era cabrito grande. Exacto. Y cordero, ¿no? Rara vez carne de vaca porque, bueno... siendo el cordero magro, ¿no? Y los domingos, ¿sabes qué venían? Los sacos del bonito seco y la anchoveta seca. La anchoveta seca se comía en el tiempo de Caral o antes. La familia de mis hermanas es cusqueña. He tenido la oportunidad de estar de chico en el Valle Sagrado de los Incas, en la hacienda Guarán, junto a Guayojari, ahí entre Calca y Ucay. ¿Y qué se comía? Los chupes, y también cordero, y cerdo, y se comía, bueno, el choclo. Y una cosa muy importante, el 50% de la alimentación del selvático es el pescado de río. Por supuesto, iba justamente, quería ir un poco a la sierra. Con hierbas, con esas cosas. Entonces, y la parte alto, o sea, el 20% de la gente que está un poco desligada de nuestra economía, que es el 20% de la extrema pobreza de 3.000 para arriba. Entonces, ¿qué cosa crees ahí? Ahí come mucha quinoa, carne de auquenio y siempre maicito y la papita nativa. Que es típica de la sierra, por ejemplo. Uno, por ejemplo, hacen embutidos también en base de alpaca. Así es, y la alpaca cero colesterol. Cero colesterol, medio gramo de grasa por 100 gramos de carne. No recordamos que en el norte se come también el avestruz, o sea, ¿no? Entonces, yo creo que el tema es, si yo voy a pensar en 3 o 4 platos, sí, pues son indigestos, porque tienen muchas, de repente mucho condimento, pero también va a depender de cómo yo estoy acostumbrada a comer esa comida. Ahora, desde el punto de vista, ya desde el punto de vista nutricional, efectivamente, tú eres la experta en estos temas, nos dirás, pero por ejemplo ahora con la, digamos, la diversidad que tienen, por ejemplo, alimentos de la sierra, y que se está dando a conocer cada día más que son sumamente saludables, que son muy sanos y que justamente quizás nos falte un poquito de cultura de conocer nosotros mismos lo que nosotros mismos tenemos. Es que la gente lo come. Por ejemplo, el viernes grabé ceviche chocho, que es de Tarwi. Estamos hablando de una leguminosa que tiene casi 40% de proteína y tiene aminoácidos esenciales como la lisina, la metionina, que son básicos para nuestra formación de nuestras fibras. O sea que en ese sentido... pero ¿no sería también importante una especie de autorreflexión o autorregulación en el sentido de también cómo comemos y que podemos mejorar un poco nuestra dieta? Comemos mejor que el gringo, comemos mejor que el americano. Tenemos una historia gastronómica. Una vida gastronómica muy rica. Maravillosa, ¿no? Pero además Isabel Olivas Weston se ha encargado de hacer libros explicando sobre los temas de la historia de la gastronomía en el Perú y de los alimentos en el Perú. Pero yo sí creo, y también es una reflexión que yo siempre hago, y es que ciertamente la comida peruana es muy deliciosa y también es deliciosa porque tiene mucha grasa. La grasa le confiere sabor al alimento. Pero tú puedes hacer ese mismo ají de gallina, en lugar de hacerlo con mucho aceite, con mucho guiso, tú puedes hacerlo con otras técnicas, te va a salir casi igual de rico, ¿no es cierto? Y te puedes acostumbrar para que sea mucho más digerible, porque recordemos que la grasa lo que hace es dejar que los alimentos se queden mucho más tiempo en el estómago, por lo tanto demora el vaciamiento gástrico. Depende de la grasa también. Yo creo que deben leer el libro de La revolución de la grasa de Sacha Barrios. La grasa como tal en cantidad, la grasa como tal, hay grasas esenciales que son necesarias, que es el omega 3 y los estamos de acuerdo, pero si yo como mucho, si yo como mucha grasa, el omega 3 es se va a quedar el alimento. Más allá de la calidad, estoy hablando que la grasa va a estar ahí y va a demorar el alimento. Pero perdón, yo discrepo acá porque hay grasas que debemos tomar. Yo todos los días me acabo de tomar una cucharada de Sacha Inchi, que tiene 48% de aceite de Sacha Inchi, que tiene aceite linolénico y linoleico, sobre todo el linolénico que no lo genera y después se convierte en DPA y DHA. Y no se conforma en grasa saturada. Pero estamos hablando de que una cucharada de maní el omega es algo que debería
por ejemplo, Canal del Estado, Correcto. promover el consumo de los pescados azules. La anchoveta seca, yo escuchaba a la doctora Chadi, ya la comían la gente caral. ¿Qué cosa hacían? Hacían trueque, ellos llevaban el algodón ese natural, ese medio marrón, a los pescadores de Vega, y ellos le entregaban la anchoveta salada, que todos los cerros... Entonces, cosas eso. Se debe, por ejemplo, promover el consumo del aceite sachainchi, se debe promover, por ejemplo, el cultivo de chocho, pero se debe promover el cultivo de quinoa. pero yo no estoy hablando de calidad, estoy hablando de cantidad. O sea, la porción es una cucharada de maní que puede pesar 20 gramos. La gente dice, me cae mal el maní, porque se come 100 gramos. Pues entonces ahí tú ya tienes 48 gramos de grasa. En 100 gramos de maní tienes 48 gramos de grasa y tú al día tienes que comer 60. Más o menos. Entonces, a eso es a lo que voy. No hablo de la calidad, hablo de la cantidad de grasa que estamos consumiendo. Es que la grasa tienes que separarlas. Las grasas que son beneficiosas y que son necesarias para el sistema cardiovascular y para el cerebro. De eso. Por más que sea grasa buena, cuando comes en exceso... Omega 3 te baja el triglicérido. El omega 3 te sube el HDL y te baja el LDL. Y cuando se toma en cantidades adicionales, 14 gramos al día. Tenemos que ordenarnos un poquito y sobre todo porque quizás son puntos de vista diferentes, desde el punto de vista nutricional, y es que la forma, de repente, como venimos comiendo, como venimos alimentando, no es la correcta, pero eso no quiere decir que toda la comida peruana... ¿Tú sabes quién nos ha malogrado? Las cadenas. Nos han malogrado las cadenas que se han convertido en las sangucherías con tremenda salsa, le ponen mayonesa. Eso sí puede ser dañino, En ¿no? el caso de la carne de alpaca, por ejemplo, estamos hablando Pero de la carne de alpaca se consume muy poca. Se consume muy magra, poco. alta en proteína. Es la carne roja de mayor contenido proteico. Exactamente, y es que a eso iba un poquito mi reflexión antes. Quizás nosotros los peruanos tenemos muchísimas otras alternativas. Y esta carne de alpaca y nosotros mismos la conocemos porque no la consumimos. Hay una onda cuando tú le dices, por ejemplo, a la gente que coma más jurel, que coma más bonito, o sea, los pescados baratos, azules, te miran y te dicen, pero bueno, son pescados baratos, ¿por qué no voy a comer un lenguado? Porque muchos de esos pescados van a tener propiedades que no se encuentran en los pescados blancos. Entonces el tema no solamente es la calidad, sino la cantidad. Ahora, hay una diferencia muy específica, Milagros, entiendo, en el caso del consumo de pescado, entre el consumo de pescado blanco y el consumo del pescado azul. Sí, claro. ¿Cuál es la diferencia y cuál es el más recomendable? Lo que pasa es que los pescados el azul por el contenido proteico y el contenido de omega 3. La calidad proteica es igual en los pescados. Lo que va a hacer la diferencia es que tenga grasas. Es distinto. Y el tipo de grasa, yo soy egresado de la agraria, donde estudiamos bioquímica, nutrición. Es bien importante, por ejemplo, lo que nos ha traído Alfredo González hoy en materia de cifras, pero quisiéramos que termine, Milagros, el aspecto nutricional y luego vamos a escuchar esa parte muy importante en relación a las cifras de la gastronomía. No voy a discutir la diferencia proteica de las carnes. Las carnes casi todas son iguales. Van a haber más o menos 1 o 2 puntos en proteínas que lo va a diferenciar, pero en calidad son de alto valor biológico. Lo que a mí me interesa es qué puede tener el pescado graso o el pescado azul, como lo quieras llamar, respecto... sí, y es súper económica. Súper económica. Si el Senana ha escrito 200 Yo he sido recetas, el tercer exportador del Consejo de Pescado del país, se trajo el pesca 20 años, conozco eso de memoria. Entonces, no puede decir que todos los pescados tienen igual proteína. Al punto central pero estamos hablando que para efectos de calidad proteica estamos teniendo lo mismo. Si tú me dices, ¿cuál va a ser la diferencia de un pescado graso, de un pescado azul respecto al pescado blanco? Es que va a tener mayor calidad de grasa. El tipo de grasa que hay en este concentrado va a tener mayor cantidad. Que por lo tanto es ese pescado que se recomienda a la mujer embarazada. ¿Cuál es el pescado que tiene más cantidad de omega 3? Es el bacalao de profundidad, que es muy caro. Eso es sí, caro, exacto. Que se pesca a 3.000 metros. Aterrizar en el que se pesca a 3.000 metros. Pero el jurel no. El jurel es pescado azul. La caballa, la anchoveta, tiene un mayor contenido de omega 3 y DHA y DPA que nosotros en tal sentido que las declaraciones de Iván Tais, en todo caso... Están más perdidas que él. Lo que pasa es que para mí él se quería ser famoso, nadie lo conocía y creo que está consiguiendo su propósito. Sí, pero ese patriotismo de parroquia... Y de parroquia sobre todo, y lo que más hay que criticar es que no conoce las cifras, ¿no? Ayer ha sido Gastón, al cual admiro por promover la comida peruana, pero en ese sentido el problema es, él ha dicho, aparte de los 300.000 o 400.000 personas que trabajan directamente en la gastronomía, están todo lo que genera la gastronomía peruana, ¿no? Entonces, alrededor de eso, los pescadores artesanales, los parceleros, todas esas cosas. De manera que ha ido, como decías, Milagros, quizá a lo más profundo, a
a la vena No, más cuando sensible. mientes, tú tienes que, como dice, hay que meterle un desa, es la verdad. Tú cuando hablas de un tema tan delicado, tan sensible, como es el tema alimentario, hay que ser muy prudente de qué se va a decir y cómo se va a decir. Lo que él ha dicho es lo que dirían, pues es políticamente incorrecto. Más aún siendo peruano, yo creo que, o sea, hay que ser tolerantes, todo el mundo puede opinar lo que quiera, pero también hay que saber cómo opinar y cómo decirlo, y en qué contexto también lo dijo. Y lo importante, ¿sabes qué cosa, María Jesús? Las ferias gastronómicas. Ahora hay ferias gastronómicas en toda la República. Ahora, bueno, por ejemplo, soy jurado en una feria el 17, en los carnavales de Cajamarca, en el Fongal. Hay una tremenda feria gastronómica, van restaurantes de Lima, de Tarapoto, el famoso Los Patos de Chiclayo. Entonces, se está generando toda esta promoción de comida. No, entonces no estamos viviendo en una burbuja de aire. No, como ni hablar. Lo que sí yo critico en la gastronomía peruana es la promoción. O sea, se promueven siempre a 100 o 150. ¿Tú sabes cuántos restaurantes existen en Lima? Ya sabes. 66. 33.000. Ahora, en el caso... O sea que tiene que ser más democrático la promoción. Siempre es, llamemos, Laura, Chafino y Perret, siempre son los mismos. Sí. Ayer pero por ejemplo, Mistura ha sido una bella oportunidad, por ejemplo, para conocer a... Claro, en el programa que yo presento en ATV Más a las 11:30 sábado y domingo, estamos presentando a chef ayacuchanos que manejan restaurantes de 4 o 5 tenedores. ¿Quién ha sido la gran ganadora, por ejemplo, del Mistura que acabamos de tener en el Perú y que ha sido un lugar donde ha sido absolutamente enaltecida la comida peruana, los insumos que se ha utilizado, Milagros, para, por ejemplo, traer a Lima a la reina del anticuchito, a la reina del tamalito, de la chanfainita? O sea, son platos Es que no existe la reina, existen las reinas. Las reinas. Son tantas. Me corrijo, don No hay una sola anticuchera. ¿Podemos escuchar un ratito a Milagros? Seguro Por supuesto que sí, porque además que es una actividad tan hermosa, deliciosa, tan rica, que une, que debe unirnos. Lo que pasa es que la gente socializa en torno a los alimentos. No te olvides que dentro de lo que es la psicología de la nutrición, tú comes por estatus, por pertenencia también, María Jesús. Tú comes por tu yo, tú comes por muchas cuestiones relacionadas con tu parte más interna. Entonces, no solamente hay que hablar que el alimento te va a cubrir determinadas necesidades biológicas, sino cubre necesidades también espirituales, ¿no? Psicológicas. ¿No? Exacto. Entonces, es un tema muy delicado cuando uno habla de la alimentación y cuando uno, pues, suelta, digamos, de una manera fácil alguna situación que además es cuestión de orgullo del país. Nos sentimos orgullosos de Machu Picchu, ese aspecto nutricional con el tema emocional o sentimental. La gente que vive fuera de nuestro país mucho tiempo, por ejemplo, se come un pollito a la brasa. Es grasa, pero está comiendo un plato. El pollo a la brasa es grasoso el pellejo, ¿no? Después adentro es... Pero viene combinado con la papa frita, las cremitas. La papa frita, la comes con ensalada, pues depende de ti. Por supuesto, ¿cuál sería el mensaje final, don Alfredo, en el caso de también quizá ir viendo otras alternativas alimenticias que en nuestro país las tenemos? Las tenemos, yo creo que es importante que se consuma todos los días, consuman una cuchara de sachainche, que es importantísimo para el sistema cardiovascular, cerebral, el omega 3 no lo genera el cuerpo. En este momento de salud, en Iquitos se está haciendo un estudio de la importancia del aceite de sachainchi bajo la batuta del número 2 del INCOR. Yo estoy en el mundo de salud por mis problemas. El doctor Galvez, que es el cardiólogo no invasivo clínico más importante, que se consuma eso, que se consuma, por ejemplo, la maca, que tiene mucho hierro, aparte que es energético, tiene calcio, cosas nuevas, y que se consuma chocho, que se consuma quinoa, como cosas adicionales, ¿no? Son cosas que... y anchoveta. Milagro, quisiera preguntarte algo que estoy segura muchas amas de casa ya se están preguntando en este momento. Estamos en pleno verano, pero el colegio viene pronto y el verano se pasa volando, como decimos. Loncheras nutritivas que debiéramos tener en cuenta, por ejemplo, las amas de casa, a partir de estas nuevas iniciativas, estas nuevas propuestas alimenticias. Yo creo que para hacer loncheras nutritivas no hay que romperse mucho la cabeza, sino programarse. O sea, cuando la madre se programa, se organiza y sabe qué va a enviarle al niño de lunes a viernes, va a poder tener todos los alimentos que requiere y va a poderlos prepararlos rápidamente. Recuerden que la lonchera no tiene que ser un almuerzo. La lonchera son relativamente pocas calorías, fruta, ¿no? Milagros. Una fruta, pueden mandarle una cucharada de maní, pecanas, nueces a los niños que les gusta y pueden enviarles un yogur, ¿no es cierto? Evitar, pues, huevo, por más que sea saludable, el huevo es desagradable. No, o sea,
cuando tú envías el huevo duro, ¿no? Hay niños que sí les gusta, por Pero el ejemplo, huevo es una uno de los alimentos más tortilla. completos del mundo. Pero Alfredo, no estamos hablando, pues, estamos hablando de que no solamente tiene que ser rico, sino tiene que llegar rico. La papaya es deliciosa, pero tú le envías papaya y llega pues un cuajo, ¿no? Claro. Exactamente. Entonces, yo creo que hay momentos donde se comen los alimentos. Correcto. La tortilla a muchos niños les gusta, Ahora, el yo pancito con atún, pero no es una mega lonchera. Estos juguitos Es una mega- envasaditos, en cajita, en Tetra Pak, que están muy bien presentados y todo ello. ¿Recomienda usted, Milagros Agurto, enviar esto, por ejemplo, al... Todos esos alimentos son alimentos de deleite, que eventualmente pueden estar dentro de la dieta del niño. Una vez al día, de repente. Una vez a la semana, A la semana. ni siquiera una vez al día. Pero antes de mandarles pues tanta cosa elaborada, la madre puede enviarle un poco de agua, una fruta, o sea, cosas que además son para agarrar y meter directamente a la lonchera sin que tenga que demandarle mayor tiempo a la madre. Y sobre Más todo, allá de eso, tienen que hacer ejercicios y generar también. mejores hábitos alimenticios. quizá. Durante toda la vida del niño, y especialmente en los 5 primeros años de vida. Entonces, ahí es cuando los niños aprenden y Muy van a bien. guardarse en el resto de su vida todo ese aprendizaje, ¿no? Muy bien, nosotros les agradecemos muchísimo. No, yo pediría también de que a través de Canal 7 se comience una promoción del consumo de todos nuestros alimentos que son importantísimos en la alimentación, en la nutrición, como son los pescados azules, como es el sachainchi, como es la quinoa, como es el chocho, el tarwi, es una leguminosa con altísimo porcentaje, que se come generalmente en la Sierra de Ancas, y promoverlo para un consumo y aparte rico, ¿no? O sea, no Hay- tiene ningún hay un problema. Es que a tema veces quizá que lo la rico FAO no es promueve. No, lo esto más es rico, nutritivo. En claro. este caso hay una diferencia. Hay un tema que la FAO promueve que son chefs contra el hambre, donde anualmente la FAO lo que hace es invitar a los chefs para que presenten con un tema. El año pasado me parece que fue maíz, o el anteaño, no recuerdo bien. Entonces todos los chefs presentan en base a un alimento recetas novedosas, ganan y se hace un recetario y se promueve y lo pueden bajar de la web. Por supuesto que Entonces sí. ahí hay millones de recetas e ideas para comer rico y también, ¿por qué no sano, no? Sano, nutritivo, balanceado, como siempre nos recomienda Milagros Agurto en Ningún nuestra... exceso es bueno. Ningún exceso, en nada en general. Los Ninguna excesos... Todos los pasión es excesos son buena. malos, ¿no? Muy bien, vamos a agradeciendo a nuestros invitados amigos. Esta mañana estuvieron con nosotros Milagros Agurto y Alfredo González hablándonos de la gastronomía peruana. Más que razones para sentirnos orgullosos de lo nuestro y de lo que tenemos pues en nuestro país, del Perú para el mundo. Vamos a ir a la pausa a esta hora.